Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y cuando usted lo tenga, diga amén conmigo. Eso. Dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Padre, tu palabra es verdad, Señor, y nos gozamos, nos alegramos en ella. En ella encontramos toda la esperanza, la vida que necesitamos, la dirección. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria, honra, alabanza, y te agradecemos por tu maravilloso amor. Amén. Estamos en esta serie de mensajes, Esta Vida Mía, y en esta serie de mensajes hemos tratado de ir un poco más allá de lo que estamos acostumbrados. Estamos tratando de aprender juntos qué es lo que nos está limitando de nosotros poder disfrutar toda la vida de Dios, o sea, la plenitud de la vida de Dios en nosotros. ¿Qué cosas nos están limitando? Mucho más de aquello de que nosotros miramos este tipo de enseñanza y es que tenemos que orar y es que tenemos que leer la Biblia. Todas estas cosas sabemos que son necesarias, pero cuando hacemos todas estas cosas y todavía nos sentimos que no estamos disfrutando a plenitud la vida de Dios, ¿qué cosas pueden estar llegando a impedir esto en nuestras vidas? Y eso es lo que estamos tratando de descubrir. Por ejemplo, el primer mensaje hablamos acerca de la lucha de la carne, explicamos qué es la carne, hablamos de la lucha de la carne y el espíritu. Luego de eso hablamos acerca de lo que es la autosuficiencia y cómo la autosuficiencia nos limita a nosotros de disfrutar la vida de Dios en nosotros. Y hoy vamos a hablar de algo que es también igual de importante, que es el pecado. Ahora, vamos a verlo desde un punto de vista posiblemente un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿okay? Así que no se me ponga nervioso antes de tiempo. Ahora, la verdad del caso, o sea, porque tenemos que tener cuidado, o sea, nosotros tenemos esta idea de Dios, de que nosotros tenemos que hacer todas estas cosas para agradar a Dios y para que Dios nos ame. Sin embargo, conforme a la Escritura, nosotros descubrimos que ya Dios nos amó antes de hacer todas esas cosas. Entonces, nada de lo que yo hago, sea orar, sea predicar, sea enseñar, sea servir, hace de que Dios me ame más o menos, porque ya Él me amó. Y Él me amó con amor incalculable. Entonces la Biblia nos enseña, y uno de mis versículos favoritos es Efesios 2:1, no lo busque, solamente así lo estoy mencionando, y nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados. Lo que significa que el amor de Dios no crece con mis buenas obras. Esto es importante entenderlo. El amor de Dios no crece con mis buenas obras, porque ya Dios me amó todo lo que tenía que amarme cuando crucificó a Cristo en la cruz del Calvario. Si ese amor no fue suficiente, nada de lo que Dios haga lo será. Entonces, ahora, ¿por qué entonces hacer todas estas buenas obras? ¿Por qué orar? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué buscar vivir una vida recta y una vida en santidad?
Porque este tipo de cosas son las que nos ayudan a quitar todas las cosas que están limitando en nosotros poder disfrutar la plenitud de Dios en nuestra vida. Me explico, porque como que me extendí demasiado en esa oración. Este tipo de cosas, como es la carne, el orgullo, el pecado, todas estas cosas son las que limitan el que yo pueda disfrutar una vida plena según Cristo lo diseñó. Entonces la oración, la lectura de la palabra, el servir a Dios, el ser discipulados, el hacer discípulos, el hacer todas estas cosas sirven con el fin de eliminar todo lo que está estorbando la manifestación de la vida de Dios en mí. Es como que todo esto ayuda a quitar de mí todo lo que no me permite disfrutar a Dios. Y el pecado es una de estas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Romanos 12:2 que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se lo traduzco en buen español de Richard Martínez. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es: cambia tu manera de ser, porque las actitudes del mundo, el pecado y todo lo que compone el mundo no nos permite descubrir cuál es la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, conforme a eso es lo que yo quiero hablar hoy acerca del pecado. Porque para mí es importante que nosotros entendamos qué es el pecado. Y esto es importante porque generalmente, si yo le pregunto a la mayoría de nosotros los que estamos aquí, en cuanto al pecado, le digo: ¿qué es para ti pecar? Usted me va a decir inmediatamente: pues no puedo adulterar, y no puedo matar, y no puedo robar, y si hago cualquiera de esas cosas son pecados, y ciertamente lo son. Pero el pecado es mucho más que eso. La palabra pecado en el Nuevo Testamento se traduce en griego armatia. Y armatia tiene un significado bien particular que significa no dar en el blanco. Entonces, pecado es no dar en el blanco que Dios determinó. Ahora, esto es lo que lo hace complicado, esto es lo que hace complicado este mensaje, pero después se lo voy a poner bien fácil. Pero lo que hace complicado este mensaje es que generalmente nosotros, cuando escuchamos la palabra pecado, pensamos que solamente es: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, y nos enfocamos en los 10 mandamientos. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos enseña otro nivel de pecado. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en Santiago capítulo 4 versículo 17, y dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es diferente. Esta es Biblia. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí no te está diciendo que el que sabe no cumplir con los 10 mandamientos le es pecado. Te está diciendo que si tú lograras, lo cual nadie lo puede hacer, pero si tú lograras no quebrar ninguno de los 10 mandamientos, escúchame, nadie lo puede hacer, nadie lo logra. O sea, es más, si usted se determina que por los próximos 6 meses usted no va a quebrar ninguno de los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que él sí los quebró. Entonces nadie lo logra, pero si usted lo lograra, vivir 6 meses sin violar uno de los mandamientos, pero a la vez no haces nada por el prójimo, la Biblia te dice que eso es pecado. ¿Sí me está entendiendo? ¿Ya está enojado? Si tú pasas toda tu vida en una montaña allá en el Tíbet y no usas las redes sociales ni nada por el estilo, y sientes que no tienes manera de pecar, pero no hiciste nada por el prójimo, te dice que eso es pecado. Bien diferente a lo que conocemos como pecado, ¿cierto?
Cuando leímos Mateo 25, esto lo estudiamos hace varias semanas atrás, y leímos Mateo 25 y enseñamos que Cristo viene y enseña: cuando yo venga en toda mi gloria y separe a los de la derecha, a los de la izquierda, le dice a los de la derecha: vengan, amados de mi Padre, al lugar preparado, o sea que desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que le dice? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me viniste a visitar, estuve preso y viniste a mí. Y luego le dice a los de la izquierda: al infierno, al castigo eterno, malditos, le dice, malditos. ¿Por qué? Porque yo tuve hambre y no me diste de comer, yo tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y enfermo y no me viniste a visitar. Los condena no porque violaron los 10 mandamientos. No les menciona los 10 mandamientos. Los condena porque pudiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Porque pudiendo ayudar al prójimo, no lo ayudaron. Ahora, yo entiendo que vivimos en un tiempo que hay una cantidad de gente que siempre son como el Chapulín Colorado, o nos ven como el Chapulín Colorado. Se quieren aprovechar de nuestra nobleza. No es eso lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es de que cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito determinado, el cual nosotros tenemos que descubrir, y la única manera de descubrirlo es mientras servimos al prójimo. ¿Por qué usted cree que a mí yo me esfuerzo y siempre insisto de llevar a la congregación, de salir de la banca cómodo y comenzar a servir al prójimo? Porque usted nunca, yo sé que hay gente que dice: no, pastor, yo sirvo al prójimo en mi trabajo. Déjese de eso. Si usted no puede servir al prójimo en el entorno de la iglesia, usted no sirve al prójimo fuera de la iglesia. Muy fuerte. Es más, mire esto. Vaya conmigo a Mateo 5. Vaya conmigo a Mateo 5. Yo sé que posiblemente usted está diciendo: pero es que yo nunca he visto el pecado de esa manera. La Biblia nos habla, y hay dos términos importantes cuando se habla de pecado. Está el pecado de omisión y el pecado de comisión. Recuérdese esas palabras, o por lo menos recuérdese lo que significan. Está el pecado de omisión y el pecado de comisión. El pecado de comisión es lo que nosotros conocemos: no matarás, no hurtarás, no esto. Y cuando violamos ese pecado se le llama pecado de comisión. Pero está el pecado de omisión, que es lo que la iglesia generalmente no habla, y es cuando la gente puede hacer lo bueno y no lo hace. Cuando la gente tiene la habilidad de hacer por alguien y decide no hacerlo porque solamente está pensando en ellos mismos. Eso es un pecado de omisión. Ahora, miren Mateo capítulo 5. Y si comenzamos a leer del versículo 13 en adelante, y lo voy así a repasar bien rápido, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y cuando usted comienza a ver las bienaventuranzas y del 3 al 12, comienza a hablarte de lo que Cristo identifica como una vida bendecida. Cuando usted lee esto, es muy diferente a lo que usted y yo entendemos por bendición. Porque en cierto modo Cristo comienza a enseñar que la vida bendecida no es una vida enfocada en lo terrenal y en lo propio y en mí, sino que la vida bendecida es una vida enfocada en la eternidad. Mira lo que les dice aquí: los pobres no se preocupen, ellos recibirán el reino de los cielos. Los que lloran reciben consolación. Los mansos reciben la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzan misericordia. Los limpios de corazón ven a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia, estos reciben el reino de los cielos.
Y luego dice, bienaventurado, versículo 11, sois cuando por vuestra causa cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y comienza a llevar a todos los que están escuchando el mensaje del monte a desenfocarlos de una vida, de un enfoque terrenal y enfocarlos en un enfoque eterno. Yo sé que a nosotros no nos gusta este tipo de mensajes, porque nosotros lo que venimos a la iglesia es: ayúdame a enfocarme en mis problemas, sácame de mi problema, pastor, dame una palabra que me saque de mi problema. Dame los 10 principios de yo no discutir con mi esposa. Si yo los conociera, no te los predicara, te los vendía. Yo tuviera mi propio infomercial. ¿No quieres discutir más con tu esposa? Yo no tengo la solución. ¿No quieres discutir con tu esposa? No te cases. Pero todos nosotros estamos buscando: pastor, dame los 7 principios para yo vivir una vida con mucho dinero. No gastes más de lo que tienes. Pero si quieres que te dé el resultado de una vida bendecida, déjate de estarte enfocando en ti mismo y enfócate en Cristo. Y luego el versículo 13, mire esto, versículo 13, 14 y 15. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿A quién le está hablando? A todos aquellos que disfrutan de la bendición de Dios. Entonces comienza él con explicarte qué es la bendición, y luego viene y te dice: óyeme, esto es para que el mundo conozca quién yo soy por medio de ti. Es más, mire lo que dice el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la pregunta es: ¿cuántos de nosotros pecamos de omisión? ¿Cuántos de nosotros, pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros tenemos una y 1000 excusas por las que no servimos a Dios? Y luego, ¿sabe qué a mí me enoja de Cristo? Que luego Él viene, luego que explica todo esto, viene y eleva la barra de lo que es la ley. O sea, usted viene y mira la ley y usted dice: ay, entonces el vivir en Cristo es no pecar y no adulterar y no mentir y no matar y no hacer esto y no hacer lo otro. Cristo lo pone peor. Él comienza diciendo, versículo 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mira el versículo 20, mira el versículo 20. Versículo 20 es importante, márcalo en su Biblia. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 20. En otras palabras, si tu comportamiento y tu vida no va por encima de la de los escribas y fariseos,
tú no entras en el reino de los cielos. Y luego comienza él, y esta es la parte que me enoja, cuando comienza, oíste que fue dicho. Versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Dónde se encuentra eso? En la ley de Moisés. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y comienza Cristo a elevar la barra. Él le dice, tú oíste que fue dicho que si haces esto es pecado. Para mí pecado es que hagas algo menos que eso. Seamos sinceros, es duro, ¿no? Y todo está porque Cristo espera de nosotros que nuestro comportamiento y nuestra vida sobrepase a lo de los escribas y fariseos. Luego del versículo 38 al 48, usted lo puede leer en su casa. Él continúa entonces hablando acerca, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 12. Fija lo que él está hablando. Está poniendo de una manera, te está diciendo, no. Esto no se trata de la manera en que tú no haces algo y es pecado. Se trata de manera que si tú dejas de hacer algo bueno, también es pecado. Lo que significa que cuando vemos a una persona en necesidad, o sea que estoy hablando de una verdadera necesidad, no estoy hablando de una irresponsabilidad. Cuando vemos a una persona en necesidad y porque solamente estoy pensando en mí, no le ayudo, es pecado. ¿Están aquí o están enojados ya? Ahora, ¿cuál es el problema del pecado? El problema del pecado es que el pecado es un mensaje directo de nuestra parte hacia Dios que le decimos no te necesito. O sea, cuando yo mi pecado es de adulterio, yo le estoy diciendo a Dios, yo no te necesito a ti, tú no llenas mi vida lo suficiente, la mujer que me diste no llena mi vida lo suficiente, por eso es que yo tengo que buscar ahora a otra mujer para que llene o para que intente llenar ni lo que la mujer que me diste llena, ni lo que tú llenas. Cuando yo robo o cuando miento en los taxes es pecado. Cuando miento en los taxes es pecado. Cuando me pongo separado en los taxes para que me lleguen $1,000 más por ponernos separados, eso es pecado. Porque tú le estás diciendo a Dios, tú no eres mi proveedor, sino que estos $1,000 van a llenar una área que tú eres incapaz de llenar. ¿Está aquí? Y el pecado es un mensaje directo a Dios de que nosotros no lo necesitamos. El pecado en el Edén fue un mensaje directo de Eva y de Adán hacia Dios de que no lo necesitaban. Y usted puede decir, bueno, el pecado de omisión. No, de comisión. No, también el de omisión.
El pecado de omisión también es un mensaje directo a Dios de que no lo necesito, porque estoy diciendo, no, es que esta vida es mía y yo no tengo por qué servirte a ti. Porque yo tengo que cuidar por mi vida, porque tú no eres suficiente para cuidar por mi vida. Y para mí eso es lo peor del pecado. O sea, el pecado no es esto de que Dios es un Dios inseguro, con baja estima. O sea, que está esperando que nosotros cumplamos con esto y aquello para Él sentirse más Dios. Sino que el pecado, lo peor del pecado es que es un mensaje directo a Dios, donde le decimos, yo no te necesito. Yo puedo por mí solo. Y yo quiero traer a colación en este momento. ¿Se imagina usted lo que sería una vida sinceramente sin Dios? O sea, ¿se imagina que de verdad Dios dijera, ok, tú no me necesitas, no hay problema, yo me salgo? Yo sé que la religión nos ha enseñado eso, gracias a Dios, Dios no se aleja. Pero imagínese que Dios viniera y dijera, ok, ¿Tú quieres vivir tu vida por ti mismo? Paga las consecuencias de tu pecado. No las consecuencias que vas a pagar como quiera, sino el resto de consecuencias que viene por el pecado. Voy a permitir que tú pases lo que Cristo pasó en la cruz, para que te pongas a cuenta con tu pecado. ¿Te imaginas lo duro, lo difícil, lo terrible que es una vida sin Dios? Pero con nuestros pecados todo el tiempo nosotros le estamos mandando un mensaje directo a Dios, donde le decimos, yo no te necesito. Primera de Juan, capítulo 3. Vuelva allí conmigo de nuevo. En el versículo 8, no se enoje conmigo, esto es lo que dice su Biblia. Mi Biblia lo dice así, yo no sé la suya. Pero mi Biblia dice, el que practica, diga conmigo practica. El que practica el pecado es del, lo dijo usted, no lo dije yo. Porque el diablo peca desde el principio. O sea que esta vaina de que hoy pequé, hoy quiero pecar, hoy no sé cómo pecar. No. O eres o no eres. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Lo que significa es que el pecado es un mensaje directo a Dios, donde le decimos, mi identidad no proviene de ti, porque yo me deleito y disfruto el pecado. Yo me deleito y disfruto la fornicación, lo cual tú aborreces. Yo no sé, pues estoy apuntando para allá, porque es como si Dios estuviera allá arriba. Él está en todas partes. Pero solamente para hacer esa ilustración que nosotros... Yo sé que tú aborreces la fornicación, yo sé que tú aborreces la pornografía, yo sé que tú aborreces el adulterio, yo sé que tú aborreces la borrachera, yo sé que tú aborreces todo eso, pero como yo me deleito en eso, entonces yo quiero ser identificado con el diablo y no contigo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero lo terrible de ese versículo no es eso. Lo terrible de ese versículo es que nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que significa que a pesar de lo malo que yo fui, de lo malo que Dios sabía que yo iba a ser, a pesar de todo eso, Él envía a Cristo para deshacer mi identidad con el diablo.
Pero nosotros como quiera insistimos en deleitarnos en el pecado, y de esa manera lo que hacemos es que escupimos la cruz. ¿Cuántos de ustedes o cuántas personas saben que lo que están haciendo está mal, pero como quiera sienten que son atraídos a eso? Y ahí es donde tienes que preguntar, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Mire esto, mire esto. Comienza el versículo 1 del capítulo 3, dice, mirad, cuál amor. Man, mire, come on, put verse 1. Yeah, that one. Mire ese versículo, por favor, míralo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Está diciendo, men, tú no necesitas el pecado. Mira el amor del Padre. Mira cuánto amor Dios tiene por nosotros. Y todo para que seamos llamados hijos de Dios. Pero el que practica el pecado es del diablo. ¿Sabe que yo le decía a unos pastores en estos días? Y perdone que sea bien claro con esto, pero lo tengo que decir. Yo le decía a unos pastores en estos días, estábamos reunidos, y yo les decía, en las iglesias hay cuanta gente les fascina llevar a la gente a pecar. Y entonces nosotros tenemos este asunto de que, ay, no es que eso es religioso, eso es muy religioso. No, esto es Biblia. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? Aquí no hay un purgatorio, el purgatorio no existe. ¿Sí me entiende? Esto no es que estoy en el medio, ¿eres o no eres? ¿Tienes el DNA de Dios o no lo tienes? No creo que exista una sola persona que esté en este lugar que viva feliz en su pecado. Porque el pecado es terrible. La vida de una persona, cristiana o no cristiana, de pecado es una vida de dolor, es una vida de amargura, es una vida de soledad, es una vida de angustia. Ese sentimiento que se siente luego de pecar, o que se debe sentir. Es más, yo le quiero decir, en el momento en que usted peque y ya no sienta dolor y remordimiento y quebranto, preocúpese. Ya voy a terminar. Vamos a 2 Samuel capítulo 11. Yo no voy a terminar, ya voy en descenso. Segunda de Samuel 11. Dios quiere librarnos del pecado y envió a Cristo para que fuéramos libres del pecado, porque el pecado viene a destruirnos, viene a matarnos. El pecado produce decepción, el pecado produce separación para con Dios. Y el problema de la gente es que luego viene el domingo para tratar de reconectarse con Dios. No funciona. No funciona. O sea, tú no puedes pecar el sábado y esperar que el domingo viniste y te reconectaste con Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, no funciona. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. No es para venir y apagar o para venir y esconder las obras del diablo, es para deshacerlas. Ay, yo voy a buscar una iglesia que me dé mejor 10 principios para yo vivir feliz. That's fine. Es más, le voy a resumir.
Según de David, cuando usted lo lee en su casa, habla de este hombre llamado David, que Dios le llamó. Mire cómo Dios le llama a este hombre. Le llama hombre conforme a mi corazón. Y este hombre conforme a mi corazón, o al corazón de Dios, perdón. Llega un momento dado que cuando salen los reyes a la guerra, mire el versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Lo que significa que David no estaba haciendo lo que él se suponía que hiciera. Lo que Dios lo había llamado a hacer, que era salir a la guerra con los reyes. Entonces se pudiera interpretar de que esto es un pecado de omisión. Sabiendo hacer lo bueno, decidió no hacerlo. Y David ahora está paseándose por el terrado y ve a esta mujer hermosa y la desea en su corazón. Llega la tentación y le dicen: no te metas con esa mujer está casada, su esposo se llama Urías, y esa mujer, ella está en una relación de pacto. Pero David se deja llevar por su pecado, como nosotros nos dejamos llevar por el nuestro. Es que yo la deseo, y termina acostándose con ella y le embaraza. ¿Y cómo sucede? Que nadie quiere confesar su pecado. Entonces David viene y trata de esconder el pecado y manda a llamar al esposo de ella, que estaba peleando en la guerra por él, y le dice: vete y acuéstate con tu mujer. Pero el hombre decide no acostarse con ella. Y David dice: no me queda de otra sino que cubrir mi pecado con otro pecado. Y lo manda a matar. Porque generalmente cuando no confesamos nuestro pecado, queremos cubrir el pecado con otro pecado. Y cuando David ahora lo manda a matar, en el capítulo 12, ve el versículo 1, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y Joab viene y comienza a contarle esta historia a David. Comienza a decirle: había un hombre rico, había un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y vacas y tenía de todo, pero el pobre solamente tenía una corderita, un corderito. Y cuando vino una persona de visita, el hombre rico viene y le quita la corderita o el corderito al hombre pobre, y mata el corderito para venir y cocinárselo al visitante, en vez de tomar una de sus ovejas. A ver, rey, ¿qué se debe hacer con ese hombre? Y David dice: hay que matarlo. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Pero lo interesante de esto es el versículo 1, donde dice: Jehová envió a Natán a David. Porque un verdadero hombre y mujer de Dios, cuando está en pecado, está viviendo una vida de miseria. Y Jehová envía a Natán en amor, por amor, lo envía a David. Jehová se da cuenta en la manera en la que David estaba viviendo, y le habla a Natán y le dice: ve que voy a liberar a David de la carga y la atadura en la que está viviendo. Me fascina eso, porque me habla acerca del amor de Dios. Entonces, en el capítulo 12, versículo 5, dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera. Esto es cuando escucha la historia que le hace Natán contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre.
Y le dice: así ha dicho Jehová, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di, versículo 8, la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese su mujer. Y David termina diciendo en el versículo 13: pequé contra Jehová. Cuando usted lee esto, usted ve el dolor de Dios. Si usted ve el dolor de Dios diciendo: ven, David, de verdad tú sabes todo lo que yo hice por ti. Tú sabes de todo lo que yo te he librado. David, tú sabes que yo vine y te di a Israel y te di a Judá. Yo hice todo esto por ti y tú me fallas de esa manera. Y usted podremos sentarnos aquí diciendo: ese David, no, escúchame, porque a nosotros Dios nos puede decir lo mismo o peor. A nosotros nos puede decir: men, yo entregué a Cristo por ti. Yo vine al mundo por ti. Yo me hice hombre por ti. Yo te amé cuando nadie te amaba. Yo di mi vida por ti cuando nadie dio 2 centavos por ti. ¿Y tú tienes en poco pecar? Y David dice: pequé contra Jehová. Le dolió el alma. Y de ahí es donde nace el Salmo 51. Vaya al Salmo 51 conmigo. Come on, guys, let's go. En el Salmo 51. ¿Ya lo tiene? De ahí es donde nace, o sea, cuando David viene y hace esta historia, o sea, viene y se arrepiente, de ahí es donde nace, donde David comienza diciendo en el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Está escuchando este salmo? De un hombre que cuando escucha todo lo que Dios hizo por él, dice: men, es verdad, ¿cómo te fallé a ti? ¿Cómo fue posible fallarte? ¿Cómo es que no te obedecí? ¿Cómo es que no te escuché? Es más, en el Salmo 34, el mismo David habla acerca del pecado y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero él dice en este versículo en particular, dice: mientras callé,
Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ven, él viene y dice, mientras yo callé, mientras yo no confesé mi pecado, yo sentía que me secaba. Porque el pecado lo que viene es a destruirnos, a secarnos, a succionar la vida de Cristo en nosotros. El pecado no es nada más, no hagas esto, no hagas aquello, ten cuidado con hacer lo otro. No, el pecado es separación de Dios, independencia de Dios. No es cualquier cosa. Lo que pasa es que como no somos consumidos en el momento, pensamos que es cualquier cosa. Es que Dios entiende. No, Dios no entiende. No entiende. ¿Quién entiende? ¿Cómo Dios va a entender? Men, yo di a Cristo. Para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo que yo entiendo? Yo no pudiera entender. ¿Cómo usted se llama, hermano? Que yo venga y le dé $10,000 a Jorge ahora. No te los voy a dar. No te emociones. No los tengo tampoco. Pero que yo le dé $10,000 a Jorge y en retorno Jorge se rebele contra mí. ¿Quién lo entiende? Yo no lo entiendo. ¿Usted lo entendería? ¿Y por qué Dios sí tiene que entender que Él sacrificó a Cristo en la cruz del Calvario y nosotros nos rebelemos contra Él? ¿Por qué tiene que entenderlo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que entender el mensaje directo que le decimos? Yo no te necesito. Luego él sigue adelante, David, en su oración y le dice en el versículo 10 del Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En otras palabras, David le está diciendo: yo no soporto el dolor y el vacío que se siente en estar lejos de ti. ¿Sabe cuál fue el resultado de aquel pecado de David? Usted lo puede leer más tarde en su casa, en 2 Samuel 12. Que Samuel le dice: David, ¿sabes qué? No hay problema, no te preocupes, tú no vas a morir. Y yo imagino a David cuando escucha a Dios diciendo: tú no vas a morir. Pero el hijo que tuviste con la mujer de Urías, él va a morir. Y la Biblia dice, la Biblia describe esta escena, que David comienza a rogarle al Señor: no, no, Señor, no permitas que el hijo muera, no permitas, por favor. Pero alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Y describe la Biblia que David se acostó en tierra y no quiso comer. Y estaba acostado en tierra. Yo me imagino, imagínate esta escena: el rey de Israel tirado en tierra por días, duró 7 días sin comer.
clamando al Señor. Yo me lo imagino, la cara empolvada, el pelo empolvado, con manchas de lodo en la cara entre las lágrimas y el polvo, con las ropas reales sucias, llenas de tierra. Y dice la Biblia que los ancianos trataron de ir a levantarlo y él no lo permitió. Él dijo: no me toquen, yo quiero estar aquí, tirado en el piso, me duele. Le fallé a Dios. Y usted dice: no, posiblemente era lo del niño. No, no solamente era lo del niño. El Salmo 51 nos dice que él le dolió en el alma fallarle a Dios. Pero claro, la conciencia de que ahora el niño también pagaría las consecuencias. Alguien siempre termina pagando las consecuencias de nuestro pecado. Alguien paga la consecuencia de nuestro adulterio. Generalmente son nuestros hijos. Alguien paga las consecuencias de nuestro pecado de omisión. Generalmente son gente que usted puede ayudar, pero por estar pensando en usted mismo no lo ayudan. Gente que pudiera servir. Hay niños en Café Kids que están pagando las consecuencias de nuestro pecado de omisión. Porque Dios te capacita con una habilidad, una palabra, pero tú estás demasiado ocupado en ti mismo, cómodamente sentado. Yo nada más lo que no me explico es cómo es que nosotros podemos pecar y quedarnos como si nada. Yo me imagino a este hombre diciendo: Señor, me duele el alma. No te siento conmigo, no te siento cerca de mí. Mi pecado me ha llevado a no sentir tu presencia. Ayúdame, Señor, ayúdame. No soporto el dolor, Señor. No soporto este dolor, ayúdame. Entonces, cuando el niño muere, mire esto por favor. Porque cuando el niño muere, David se levanta y los ancianos dicen: ¿cómo es posible que el niño, estando enfermo grave, tú lo comías, pero ahora que murió te levantas y comes? Y lo que pasa es que cuando algo muere, escucha esto, ya cuando algo muere, la paga del pecado ya quedó libre, quedó redimida. Entonces, cuando algo muere, ya la conciencia se limpia. Y esto era un padre llorando a su hijo. Ahora yo nada más me pregunto, por curiosidad solamente. Porque David, por su maldad, su hijo pagó las consecuencias. Pero ¿cómo se debió haber sentido Dios de ver a su hijo golpeado y burlado? ¿Cómo se debió haber sentido Dios mientras veía cómo azotaban a su hijo y desgarraban su piel? ¿Cómo se debe haber sentido Dios cuando vio a su hijo cargando la cruz como un criminal? ¿Cómo se debe haber sentido Dios cuando vio que lo clavaron en la cruz? ¿Cómo se debió haber sentido Dios cuando escuchó de parte de su hijo: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado?
Y todo esto no por los pecados del Padre, sino por nuestros pecados. Todo esto porque Dios nos amaba tanto y nos ama, que en lugar de que tú y yo pagáramos las consecuencias, Él descargó el peso de nuestros pecados sobre Cristo. Él descargó su ira sobre su Hijo. Él descargó todo nuestro castigo sobre Cristo. Y todo porque Dios anhelaba estar con nosotros. Oh my God. Él anhelaba estar. Ven, ¿tú te imaginas? Yo no entiendo, no razono. Yo era un drogadicto adúltero. ¿Qué quieres tú conmigo? Pero Él me amaba tanto que descargó todas las consecuencias de mi pecado sobre su propio Hijo. Entonces nos tiene que doler pecar. Nos tiene que doler pecar. Quiero preguntarte sinceramente, ¿no estamos cansados? ¿No estamos cansados de sentirnos vacíos? O sea, no estamos cansados de ser llenos, o sea, como un grupo de alabanza y sentirnos, oh, Él nos ama, oh, cuán grande amor, y sentir que se nos paran los pelos, pero en realidad salir de este lugar vacío. No estamos cansados de venir y vivir una vida de apariencia. No estamos cansados de vivir separados de Dios. No estamos cansados viniendo a la iglesia pero separados de Dios. No estamos cansados. ¿Tú entiendes que Él te ama? My God. ¿Hasta dónde va a durar nuestra indiferencia y nuestro rechazo hacia Él? ¿Hasta cuándo le estaremos diciendo a Él, no te necesito? Ponte de pie, iglesia, por favor. Mira esto. Verse 13. Salmo 51:13. Mire. Déjeme, yo se lo pongo acá. Cuando David se da cuenta del amor de Dios y de la misericordia de Dios con él, David ahora comienza y dice, Señor, ahora yo enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo la daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Haz bien con tu benevolencia, Sión, y edifica los muros de Jerusalén. En otras palabras, David está diciendo, Señor, cuando yo reconozco cuánto tú me amas,
Cuando yo reconozco que a pesar de mi pecado, tú me amas, no me queda otra sino que vivir esta vida agradecido contigo. Vivir esta vida amándote a ti. Y yo te pregunto hoy, café, ¿no estás cansado de sentirte vacío? Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la separación entre tú, yo y el Padre. Ha sido de bendición para ti. Te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.